Buen día con todas las personas presentes, buen día doctora, compañeros todos. En esta oportunidad fue turno de poder exponer a mi grupo y a mi persona sobre el marco legislativo que lleva la conciliación extrajudicial dentro de nuestro Estado, que en este caso estaríamos hablando de la Ley de Conciliación Extrajudicial número 26872. Sabemos que naturalmente la conciliación tiene que estar regulada dentro de las normas. Es por esa necesidad que en la fecha 29 de octubre del año 1997 se promulgó la Ley de Conciliación, donde se tocan temas distintos, en este caso dentro de los 6 capítulos que tiene, y puede abarcar no solo los principios generales que tiene esta ley, sino también llega a tocar temas como acerca de la Junta Nacional de Centros de Conciliación, también acerca de los jueces de paz, inclusive otras cosas más. Nuestra explicación será de manera básica debido a la grabación y vamos a explicar sobre los artículos que lleva este marco legal que tiene la conciliación extrajudicial. Como primera parte vamos a tener el interés nacional. El interés nacional lo encontramos en el artículo 1 y nos dice de manera expresa que se declare como parte de interés nacional la institucionalización y desarrollo de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos. Nos menciona sobre la institucionalización de manera básica porque, o en este caso, para que pueda ser usado como un mecanismo de solución, ya que taxativamente se ha explicado. Y de esa manera se puede permitir también el desarrollo dentro de nuestros límites nacionales. El artículo 2 nos habla sobre sus principios. Nos dice que la conciliación propicia una cultura de paz y se dedica a seguir los principios éticos de equidad, los principios de veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad y economía. Como eso ya lo hemos explicado anteriormente en otras exposiciones. Porque si nos ponemos a pensar, todos los principios de la conciliación ayudan dentro del proceso, como tal su denominación se le aplica. Porque se necesita que sea rápida, o sea, célere. También tiene que haber la buena fe para que en este caso para las partes, porque si no, no va a ser sencillo conciliarlas. Y otros como la confidencialidad, que guardan el secreto de las personas dentro de ese entorno, dentro de la burbuja de su intimidad. También se tiene el artículo 3, que nos habla sobre la autonomía de voluntad. Esto nos habla sobre la conciliación. La conciliación en forma de una institución consensual. O sea, que para las partes y de acuerdo a su voluntad, estas son las únicas que podrían mandar. Este órgano únicamente se dedica a que sus acuerdos estén dirigidos exclusivamente a la voluntad de las partes. Y por último tenemos el artículo 4 dentro de este título que nos habla sobre la función no jurisdiccional, donde la conciliación no constituye un acto jurisdiccional, o sea, que no obedece a los jueces ni a su autonomía. Esto es siempre y cuando no se lleve por la vía judicial, obviamente, o sea, la decisión de un juez. Para poder continuar con la ponencia, le cedo el uso de la palabra a mi compañera Heidi. Bien, muy bien. Para continuar con la exposición tenemos el capítulo 2 de la conciliación. Y primero vamos a desglosar lo que es el artículo 5, en la cual nos habla de la definición. Bien, la conciliación sabemos todos que es una institución de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, a la cual las personas, los particulares, los justiciables, acuden para que se solucione alguno de los conflictos que se contravengan entre las partes, ¿no? Seguidamente está el artículo 6, que nos dice y nos habla sobre el carácter obligatorio, lo cual nos indica que son requisitos para que se lleve a cabo el procedimiento que en adelante indica el artículo 9. Bien, los procesos para esto también, para el proceso de conciliación extrajudicial, se necesita ciertos ítems o ciertos requisitos de los que vamos a hablar ahora. Dice, no procede la conciliación extrajudicial cuando las partes emplazadas domicilian en el extranjero o cuando una de las partes se encuentra en el extranjero, no va a proceder. Pero si en este caso la persona que vive en el extranjero para que se dé inicio a un proceso necesitará de alguien que tutele sus derechos o un apoderado al que éste va a nombrar. Otro de los requisitos nos dice, en los procesos contenciosos administrativos, en estos casos no se puede haber conciliación extrajudicial. También nos indica en los procesos cautelares, en los procesos de ejecución, de garantías constitucionales, pues lo que nos habla de garantías constitucionales no se va a ver
un proceso extrajudicial o una conciliación extrajudicial. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de procesos que contravengan ya con la constitución política y las normas o las leyes o las normas con rango de ley. Las terciarias, ¿no? Nos indica en las terciarias es que este proceso se inicia cuando en el transcurso del proceso interviene una tercera persona con las pretensiones que tiene de ejecutante, de ejecutado y otros que vienen a integrar las partes terciarias. Luego tenemos en los casos de violencia familiar, también no va a haber lo que es la conciliación extrajudicial. Y en el artículo 7 nos dice las vías alternativas. Bueno, en estas vías alternativas hablamos básicamente de que los justiciables pueden buscar solucionar sus conflictos mediante una conciliación extrajudicial o también pueden buscar el apoyo de un juez de paz letrado, ¿no? Hablamos también del artículo 8, confidencialidad, pues los acuerdos que se van a llevar dentro de una audiencia de conciliación extrajudicial deberán ser tomadas de manera confidencial. Estas no se pueden divulgar ni hacer públicas su conocimiento. Ahora, hablamos del artículo 9, materias conciliables. ¿Qué materias son conciliables? Van a ser conciliables algunas en las que vienen a ser el derecho de familia, en los cuales se van a hablar sobre alimentos, la determinación de los alimentos para los menores, ¿no? Vienen también a hablar el régimen de visitas. Los niños tienen derechos a las visitas de los papás en cuanto estos sean divorciados, separados o se tomen acuerdos en los que va a haber régimen de visita. Y violencia familiar, pues no hablamos de lo que ya venía diciendo, de lo que era en De bien, prosigan con la exposición. El artículo número 10 nos habla básicamente de la audiencia única, ¿no? Nos dice que la audiencia de conciliación es única y comprende la sesión o sesiones necesarias, ¿no? Para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley, ¿no? Deducimos entonces, ¿no? Que la audiencia de conciliación es única, ¿no? Y se realizará únicamente, ¿no? En el centro de conciliación autorizado, ¿no? En presencia de un conciliador y también en presencia de las partes. Obviamente, ¿no? Pudiendo comprender la sesión o sesiones necesarias, ¿no? Para resolver los conflictos necesarios, ¿no? En cumplimiento de la ley, ¿no? Asimismo, de manera excepcional, ¿no? El Ministerio de Justicia podrá autorizar la realización de la audiencia en un lugar distinto al ya dado, siempre y cuando este centro conciliatorio, ¿no? Cumpla con los requisitos y parámetros para que se pueda desarrollar una audiencia correcta, ¿no? El artículo número 11 nos habla de los plazos, ¿no? De la duración de la audiencia única, ¿no? Nos dice que el plazo de la audiencia única es de 30 días calendario, ¿no? Contadas a partir de la primera sesión de conciliación, ¿no? El plazo previsto, ¿no? Puede ser prorrogado, ¿no? Únicamente por acuerdo de las partes, ¿no? El artículo número 12 nos habla de la fecha de la audiencia, ¿no? Que una vez recibida la solicitud del periodo de conciliación, el centro de conciliación designa, ¿no? A un conciliador, ¿no? Y a su vez, debe notificar a las partes un plazo de 5 días hábiles, ¿no? La audiencia se realizará dentro de los 10 días hábiles siguientes de la notificación, ¿no? Y de no concurrir una de las partes a la audiencia de conciliación, ¿no? Se señalará una nueva fecha de audiencia, ¿no? Notificando a la parte asistente en el acto, ¿no? Y notificando a la otra parte inasistente, ¿no? Para que pueda concurrir a la siguiente audiencia, ¿no? El artículo 13 nos habla básicamente de la petición, ¿no? Nos dice que las partes quienes pueden solicitar, ¿no? Primeramente puede ser de manera individual o también de manera colectiva, ¿no? De ambas partes. Una vez que una de las partes solicite la conciliación, pues el conciliador, ¿no? Notificará a la otra parte, ¿no? Para que pueda acudir a la audiencia o también no acudir, ¿no? El artículo número 14 nos habla de la concurrencia, ¿no? Nos dice la concurrencia de la audiencia es de manera personal, ¿no? Salvo, ¿no? De las personas que se encuentren, ¿no? Fuera del país, en el extranjero o en lugares del país, ¿no? Sea de difícil acceso o de difícil entrada, ¿no? En estos casos, ¿no? Será mediante un representante, ¿no? Por escritura pública, ¿no? Y asimismo, ¿no? Es de responsabilidad del conciliador, ¿no? Verificar la autenticidad de este documento, ¿no? De que se le haya dado la representación, ¿no?
y si es que ninguna de las partes no puede acudir por motivos, motivos justificados, motivos acreditados, ¿no? Pues el centro conciliatorio puede ir hasta el lugar donde se encuentran las partes, ¿no? Para poder facilitar la audiencia de conciliación. Y finalmente, el artículo número 15 nos habla de la conclusión de la audiencia, ¿no? Nos dice que la audiencia concluye por 5 motivos en específico. El primero de ellos nos habla por un acuerdo total de las partes, ¿no? Una vez acordado en la totalidad, las partes, ¿no? Satisfacen sus pretensiones, pues se da por concluida la audiencia, ¿no? Un segundo punto nos habla sobre un acuerdo parcial de las partes, ¿no? Un acuerdo de 50 a 50% de las partes, ¿no? También se estaría levantando el acta de conciliación, ¿no? Un tercer punto nos habla sobre la falta de acuerdo, ¿no? Cuando no existe la noción, el deseo de conciliar, pues también se levantaría el acta, ¿no? Como sería llamado el acta de desacuerdo de las partes, ¿no? Que ya que no habrían llegado a un acuerdo, ¿no? Un cuarto punto nos habla de la inasistencia, ¿no? De la inasistencia de una de las partes a 2 sesiones, como lo vine diciendo atrás, ¿no? Cuando una de las partes no asiste a una sesión, pues se le va a notificar, ¿no? Para una segunda audiencia, ¿no? Y si no asiste, pues también se culminará la audiencia. Y finalmente, sobre la inasistencia de las dos partes a una sola audiencia, ¿no? Cuando no van las dos partes a la audiencia, ¿no? Pues se da por culminado la audiencia, ¿no? Salvo motivos acreditados, ¿no? De las dos partes para que puedan notificar a una nueva audiencia, ¿no? Bien, ahora le cedo el uso de la palabra a mi compañero Jürgen para que pueda continuar con la exposición. Bien, continuando con la exposición, voy a hablar acerca del artículo 16 del acta. El acta, ¿no? Es un documento que es en donde se expresa la manifestación de voluntad de ambas partes en la conciliación extrajudicial. Esa también, a su vez, tiene una condicionada, ¿no? Una observancia de las formalidades que están establecidas en la ley, como es, por ejemplo, que la conciliación debe tener un lugar y fecha, ¿no? En que se suscribe el acta, el nombre, identificación y domicilio de las partes, así como también nombre y identificación del conciliador, la descripción de las controversias, ¿no? De ambas partes, el acuerdo conciliatorio, ya sea de una manera total o parcial que están estableciendo, ¿no? De una manera precisa, en donde los derechos o los deberes u obligaciones sean ciertas, expresas y exigibles, ¿no? Otra vendría a ser la firma y huella digital del conciliador, también, ¿no? El nombre y firma del abogado del centro de conciliación, quien tendrá que verificar, ¿no? La legalidad de los acuerdos que están siendo adoptados en dicha audiencia. Bien, el artículo 17 nos dice sobre la conciliación parcial. Aquí se da la conciliación o concluye la conciliación con el acuerdo parcial solo cuando puede solicitarse, ¿no? La tutela jurisdiccional efectiva por las diferencias que no fueron resueltas en el caso. Artículo 18. Mérito y ejecución del acta de conciliación. El acta concuerdo conciliatorio constituye un título de ejecución en donde el conciliador establece un plazo determinado para el cual se pueda realizar, ¿no? El acuerdo que se está tomando, en donde los derechos u obligaciones que fueron ciertas, expresas y exigibles consten de un acta que son exigibles a través del proceso de ejecución de una resolución judicial. En el artículo 19 nos habla sobre la prescripción y la caducidad. Estos plazos de prescripción y caducidad ya están establecidos en nuestro Código Civil, como es en el caso de la prescripción, lo encontramos en el libro 8 del título 1, en los artículos de 1989 al 2002. Y en el caso de caducidad lo encontramos también en el libro 8, el título 2, artículo de 2003 al 2007. Bien, eso sería todo. Se le usa la palabra a mi compañera Karen. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a explicar sobre el capítulo 3 del conciliador. Bueno, para empezar, el conciliador es un tercero que interviene en un conflicto para lograr solucionarlo. Su margen de actuación entonces gira en torno a esta función consistente en ponerle fin a las disputas que las partes tienen. En esa línea son dos las principales atribuciones que el conciliador tiene, que ya fueron mencionadas previamente,
Primero, el conciliador puede procurar facilitar la comunicación de las partes, o sea, el acercamiento entre las partes para que lleven a cabo una dinámica eficiente y armónica. En segundo lugar, puede proponer soluciones para el conflicto entre las partes. Ahora bien, es importante tener en cuenta que el rol del conciliador es entendido como un tercero. El conciliador, en teoría, no es parte del conflicto y no tiene, o sea, ningún vínculo con las partes. Artículo 20. El artículo 20 hace mención a las funciones y nos explica que el conciliador es la persona capacitada y acreditada que cumple las labores en un centro de conciliación, o sea, propicia el proceso de comunicación entre las partes y eventualmente propone fórmulas conciliatorias no obligatorias. Bueno, al respecto, las funciones generales del conciliador son, primero, promover el proceso de comunicación entre las partes. Segundo, proponer fórmulas conciliatorias de ser necesario. En cuanto a las funciones específicas del conciliador, son facilitar el diálogo entre las partes. Otro es analizar la solicitud del conciliador en la debida anticipación. Informar a las partes sobre el procedimiento de conciliación, su naturaleza, características, fines y ventajas. Asimismo, llevar el procedimiento conciliatorio respetando las fases del mismo, o sea, obtener información del conflicto, identificar el o los problemas, ya sean centrales o concretos. Otro sería tratar de identificar y ubicar el interés de cada una de las partes, incentivar la búsqueda de soluciones satisfactorias para ambas. El siguiente artículo, el artículo 21, este específicamente hace mención a la libertad de acción y nos menciona que el conciliador conduce la audiencia de conciliación con libertad de acción, siguiendo los principios establecidos en la presente ley. O sea, debe respetar los principios éticos, como son la equidad, la veracidad, la buena fe, la confidencialidad, la imparcialidad, la neutralidad, como también la legalidad, la seriedad y la economía. O sea, de ninguna manera debe mostrar ningún tipo de parcialidad a alguna de las partes, ya que su rol siempre debe ser un tercero. Pasando al siguiente artículo, en cuanto al artículo 22, este específicamente nos habla sobre requisitos conciliadores. O sea, para ser conciliador se requiere estar acreditado en un centro de conciliación y capacitado en técnicas de negociación y en medios alternativos de solución de conflictos. Bueno, para efecto lo dispuesto en el artículo 22 de la ley, se entenderá que el conciliador se encuentra capacitado para conciliar. Si se aprueba un curso de formación y capacitación de conciliadores, impartida a tal efecto la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial o los centros de formación y capacitación de conciliadores, debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia. Asimismo, el conciliador deberá ser acreditado ante el Ministerio de Justicia a través de la Secretaría Técnica de Conciliación para ejercer la función conciliadora. El conciliador, o sea, debe estar adscrito a un centro de conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia. El artículo 23, este básicamente explica sobre el impedimento, la recusación y abstención de conciliadores, en la cual manifiesta que son aplicables a los conciliadores las causales de impedimento, recusación y abstención establecidas en el Código Procesal Civil. Bueno, si bien el conciliador, o sea, no es juez y se desempeña bajo el sistema autocompositivo de solución de conflictos, le son aplicables las reglas tanto de impedimento, recusación y abstención establecidas en el Código Procesal Civil para el proceso judicial. En verdad, lo que se busca es, o sea, salvaguardar la neutralidad y la imparcialidad del conciliador, lo que permite, o sea, infundir confianza entre las partes y dirigir en forma adecuada
el proceso destinado a la satisfacción mutua de ambas partes. Bueno, le doy el paso a mi compañero Kevin, que va a continuar con la exposición. Ya, bueno, siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar del capítulo 4, los centros de conciliación. El artículo 24 nos dice, de los centros de conciliación. Los centros de conciliación son entidades que tienen por objetivo ejercer y la función de conciliadora conforme a la ley. Y puede ser conciliador los centros de conciliación de las personas jurídicas del derecho público o también del privado, sin fines de lucro, que tengan en su finalidad ejercer la función de conciliadora. En el caso que los servicios del centro de conciliación sean honorarios, serán retribuciones, se les tiene que pagar por quien solicita la conciliación, salvo el pacto. En lo contrario, ahora les hablaré del artículo 25, capacitación de los conciliadores. Los conciliadores son responsables por la capacitación de los conciliadores que se les están cumpliendo los principios que se encuentran en el artículo 2 de la presente ley. El artículo modificado por el artículo 2 de la ley número 2739-8, publicada el 13 de enero del 2001, cuyo texto nos dice que el artículo 25, la formación y capacitación de los conciliadores. La formación y capacitación de los conciliadores está a cargo de la Escuela Nacional de la Conciliación del Ministerio de Justicia y de los centros de formación, capacitación de la conciliación debidamente autorizada por el Ministerio de Justicia. Como ya pudieron darse cuenta que está a cargo del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene a su cargo la autorización y registro de los cursos de formación y la capacitación de los conciliadores. Y ahora les hablaré del artículo 26, autorización y supresión. El Ministerio de Justicia tiene a su cargo la autorización y el funcionamiento y registro y supresión central de la conciliación, pudiendo superar el privado y su facultad conciliadora, cuanto estos no cumplan los principios y los objetos legales previos a la anterior ley mencionada, incluidas en las faltas. Ahora, el artículo 27 nos dice que los requisitos, ¿qué requisitos necesitan? Las instituciones que solicitan la aprobación de los centros deben adjuntar en la solicitud escrita los siguientes: documentos que le acrediten la existencia de la institución, un documento que le avale prácticamente que existe esa institución, el documento que le acredite la representación en segundo. El tercero sería el reglamento del centro, qué reglas se va a basar. Y el tercero, la relación de los conciliadores. Le paso la voz a mi compañera Raiza. Ay, no puede ser. Ya. Prosiguiendo con la exposición, yo les voy a explicar sobre el artículo 28, 29 y 30 de la Ley de la Conciliación Extrajudicial. El artículo 28 trata sobre el registro de actas de conciliación. El artículo 29 trata sobre la legalidad de los acuerdos. Y por último, el artículo 30 sobre la información estadística. El registro de actas de conciliación. Cada centro de conciliación llevará un registro de actas, del cual se expedirán copias certificadas a pedido de parte. En caso de destrucción, deterioro, pérdida o sustracción parcial o total del acta de conciliación, debe comunicarse inmediatamente al Ministerio de Justicia, quien procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la presente ley. Aquí trata sobre la autorización y supervisión. El Ministerio de Justicia tiene a su cargo la autorización del funcionamiento, registro y supervisión de los centros de conciliación, pudiendo suspender o privar de su facultad conciliadora, a cuando estos no cumplan con los principios u objetivos previstos en la presente ley o incurran en faltas éticas. Por otro lado, se dará sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan. La legalidad de los acuerdos. El centro de conciliación
contará por lo menos con un abogado quien supervisará la legalidad de los acuerdos conciliatorios. La información estadística. Los centros de conciliación deben elaborar semestralmente los resultados estadísticos de su institución, los mismos que deben ser remitidos al Ministerio de Justicia, exhibidos y difundidos para conocimiento del público. Eso sería todo. Gracias. Le paso a mi compañero Leonardo. Bueno, nos toca sobre el penúltimo capítulo, que es el capítulo 5, y lleva por título de la Junta Nacional de Centros de Conciliación. Dentro de este capítulo, del capítulo 5, tenemos todo sobre la Junta Nacional de Centros de Conciliación. Este capítulo únicamente cuenta con 2 artículos, siendo el artículo 31, que trata sobre la Junta Nacional de Conciliación y nos dice que se constituye como una persona jurídica de derecho privado que trata de integrar a los centros de conciliación, o sea, que la Junta Nacional de Conciliación es una institución que va a ser regulada bajo sus propias normas, como actualmente estamos desarrollando. Y dentro del segundo y el último artículo dentro de este título nos habla sobre las funciones que tiene la Junta Nacional de los Centros de Conciliación, siendo que actualmente solo se tienen 4 funciones. La primera, que es coordinar sus acciones a nivel nacional. La segunda, que vendría a ser promover la eficiencia de los centros. Otra, que es difundir la institución de la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Y por último se tiene el acto de poder coordinar con el Ministerio de Justicia aquellos asuntos que sean derivados de la aplicación, la aplicación de la presente ley, de la ley que nosotros estamos desarrollando actualmente. Ahora, el último capítulo es el sexto, el capítulo 6, que lleva por título de la conciliación ante el juez de paz. Y esto trata sobre el procedimiento dentro del juzgado. Y sí, también es parte de la conciliación extrajudicial debido a su aplicación opcional, a esa opción que tiene la persona de poder aplicar la conciliación. En este caso tiene el artículo 33, que habla sobre los jueces de paz, y nos dice que la conciliación se lleva a cabo mediante el juez de paz letrado, y en caso falte este juez, también se puede realizar dentro del proceso ante el juez de paz. El artículo 34 nos habla sobre su procedimiento y nos dice que el procedimiento de conciliación que se sigue dentro de los juzgados de paz es el que es establecido por la ley. O sea, nos habla sobre su regulación de manera general. Después tenemos la responsabilidad disciplinaria y nos dice que los jueces que pueden actuar como conciliadores se sujetan a las responsabilidades que son establecidas en la ley orgánica del Poder Judicial. Aquí básicamente compromete a los conciliadores que llevan ese título se le puede decir, que llevan las tareas del juez, a poder llevar de la mano la ley orgánica del Poder Judicial. Después se tiene el concepto sobre las tasas por servicios administrativos y nos dice que los gastos administrativos derivados que provienen de la conciliación dentro de los juzgados generan el pago de una tasa por servicios administrativos. Nos habla básicamente sobre los costos generados dentro del juzgado. El penúltimo artículo, que es el 37, nos habla acerca del mérito y ejecución del acta. El mérito y el proceso de ejecución del acta son parte del acuerdo conciliatorio que es adoptado ante los jueces. Es el mismo que se establece dentro del artículo 18 de la ley que estamos desarrollando, y aquí nos establece sobre el acta, básicamente, que se entrega al momento de la realización de la conciliación extrajudicial. En el artículo 38, como último artículo, nos habla sobre el registro de actas de conciliación. Nos dice que los juzgados de paz crean el libro de registro de actas de conciliación, de donde se expiden las copias certificadas que son solicitadas por las partes. Pero esto es siempre y cuando se lleguen a solicitar y sean las partes intervinientes las que lo soliciten, porque no se olviden que cada parte tiene su derecho a la privacidad. Ahora, ya finiquitando la exposición, en una conclusión, llegamos a que esta ley orgánica nos ayuda a comprender, como su nombre lo dice, los estándares que deben de ser cumplidos al momento de llevar al cabo una sesión de conciliación extrajudicial. Y esto, claro, con los marcos que nos llevan desde las peticiones, el interés y sus principios, hasta la aplicación. También las personas que son capacitadas para poder aplicarlas y el certificado o el acta que es entregado a las personas que concilian, obviamente, y donde se puede solicitar las copias respectivas para su revisión en caso suceda algo fuera de lo previsto. Eso es todo de acuerdo a nuestra exposición. Tengan buen día.